Yo les comentaba que esta jueza federal ha bloqueado la terminación anticipada del parol humanitario, mientras que Bukele ha dicho que no va a devolver a Estados Unidos a Kilmar Abrego, deportado, según dicen unos por error, a una megacárcel de El Salvador, otros dicen que tenía antecedentes en El Salvador. Yo les dejaba con la pregunta de qué es lo que se estos casos, porque yo tengo realmente una especie de sensación muy contradictoria en este tema. Pero por eso hemos querido invitar al experto, un gran experto en temas migratorios, que es Ángel Leal, abogado constitucionalista y además de inmigración, para que nos ayude a entender un poquito todo esto. Doctor Leal, muchas gracias, como siempre, por ser tan gentil de dedicarnos este tiempo. Bueno, encantado, María. Siempre es un honor para mí poder participar en su programa. A ver, vamos a empezar con el tema este de la jueza federal. Yo sé que hay más de 500.000 personas, entre las que hay gente que ha cumplido con las reglas, que está aquí con un permiso absolutamente legal, que vino con avión, que cumplió con todos los requisitos de ese parol. Pero tristemente fue la propia administración Biden-Harris la que decidió terminar ese parol humanitario, como se le conoce, después de que la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, de FAIR, que es este grupo que aboga por una política migratoria a través de los mecanismos legales, destapara la existencia de interno que mantenía oculto el Departamento de Seguridad Nacional y que revelaba una operación fraudulenta masiva para el ingreso de miles de estos inmigrantes con el uso de información falsa, y que tristemente se demostró también que se había convertido en un lucrativo negocio para algunos de esos sponsors o patrocinadores, etcétera, que hicieron tráfico humano, literalmente. ¿Cómo se tiene que actuar en estos casos? Esto era un estatus temporal, acaba de forma abrupta, es una orden ejecutiva. ¿Cómo tenemos que evaluar todo esto que está ocurriendo en esta Corte Federal? Bueno, creo que tenemos que entender que hay que separar el tema de la prudencia de que si fue una buena idea o no ofrecer este programa de paro humanitario. Indiscutiblemente, si hubieron casos de fraude. De hecho, sí se suspendió aproximadamente por un mes y medio, del 2 de agosto de 2024 hasta creo que a principios de septiembre del 24, producto de estos informes de fraude. Y como bien destacó en la de su programa, hubieron más de 100,000 formularios presentados por más de 3.200 patrocinadores en series. Hubieron 600 con una misma dirección de un almacén en Orlando, 1.300 con la misma dirección de IP en Tijuana. En fin, una serie de preocupaciones. Y lo que preocupa en estos casos es que cuando hay un pequeño número de patrocinadores en series que están patrocinando un número alto de personas para que vengan bajo el programa, es donde entra fecha de que pudiera haber un tema de trata o tráfico humano. Habiendo dicho eso, esas preocupaciones son legítimas y de hecho el programa se canceló. Ya ese programa no existe, ya las personas no pueden patrocinar a las personas, no pueden seguir entrando bajo este programa. Pero ahora tenemos el tema legal. ¿Qué hacemos con las personas que fueron aproximadamente 530,000 personas que sí entraron bajo el programa, que sí le dieron ese paro por 2 años? ¿Y es tan legal? Y es legal, porque lo que pasa es de que la jueza por el momento determinó de que la cancelación del programa de forma abrupta, revocando todavía un periodo de paro que se había otorgado, no era legal, básicamente por 2 motivos. Primero, porque no se puede cancelar categóricamente el paro de todo el mundo. El gobierno, ciertamente, el Departamento de Seguridad Nacional tiene el derecho, tiene la potestad, y ella lo pone en su fallo, de que pueden caso a caso determinar si una persona sigue calificando para el parol, si la persona no califica para el parol, si hubo una conducta indebida en el país, si le deben revocar el parol, pero no lo pueden hacer categóricamente. Ahora, yo le hago una pregunta, porque me surge esta pregunta y sé que muchas personas que nos están escuchando lo van a tener también. Si por una orden ejecutiva se permitió poner este parol en marcha con una temporalidad por 2 años, aunque no haya concluido, si por una orden ejecutiva se decide no continuarlo, eso es como si de repente los republicanos hubieran cuestionado en las Cortes en el momento en el que eso se hizo vigente. Quiero decir, si hubiera sido un estatus permanente, estamos hablando de otra cosa, pero si era un estatus temporal que se creó a través de una orden ejecutiva por 2 años para ayudar a estas personas, en teoría además para aliviar la frontera, cuando finalmente tuvieron que hacer la CBP-1 para aliviar la frontera porque esta gente entraba por avión, o sea, cuando hubo toda esa serie de irregularidades y ahora hay una orden ejecutiva que dice, mira, vamos
parte legal. Por una orden ejecutiva, yo quiero invalidar lo que está hecho porque está hecho mal y estoy en mi derecho de poder hacerlo. ¿Por qué es cuestionable eso? Porque cuando se anunció el programa, se retó legalmente y se retó en Corte Federal en Texas. Y finalmente una Corte Federal determinó que fue legal el programa, entre otras cosas, porque si los demandantes, los estados tenían pie legal para poder presentar la demanda. Pero tienes razón, María, en este sentido. El tema siempre fue la legalidad, lo que es el parol categórico, darle el parol, que es una libertad condicional a un grupo de personas. Exacto. De tal manera de que el gobierno federal, en aquel entonces, cuando Biden, lo que hicieron era como parte del formulario de la I-134A, Exacto. tenía que poner una explicación de 1.500 caracteres o menos explicando el motivo por el cual el beneficiario o la beneficiaria es merecedor o merecedor del parol humanitario o porque el parol debe de ser emitido por algún tema de interés público. Y se tenía que facilitar ese. Hay quien diría para tratar de escudar el programa del reto legal de que en teoría lo que estaban haciendo era crear una clase de visas que la ley no había estipulado, que el Congreso no había aprobado, pero al final de cuentas el proceso siguió de esa manera, donde cada cual tenía que poner esa explicación de 1.500 caracteres o menos con documentación de apoyo si la tenían, de por qué era merecedor o merecedora del paro. Eso fue lo que pasó cuando el programa sobrevivió el reto legal, pero ahora esta jueza diciendo lo mismo, que no se puede cancelar categóricamente. Aunque sea temporal. Aunque sea temporal. Que de la misma forma que se debe de emitir caso a caso, también se debe de cancelar caso a caso de lo que no es permitido bajo el Estatuto Federal, que permite esta libertad condicional por motivos urgentes humanitarios o por interés público, es que cada caso tiene que ser evaluado individualmente para llegar a esa determinación. No, y en teoría eso sería realmente lo razonable. Dentro de ese parol, como decimos, aunque muchos hayan hecho la trampa, que lo sabemos, y aquí están, yo tengo aquí encima de la mesa ese informe donde puedes leer todas las cosas que ocurrieron, 19.000 veces utilizada una misma dirección en los formularios, 1.328 veces utilizado el mismo IP. Cualquier persona podía llegar a Estados Unidos si se conseguía ese patrocinador. Es decir, ya esto ni siquiera se verificaba la gente que entraba, ni siquiera pasaba por abogados como usted, que de repente hacer ese debido proceso también de rellenar y de cumplir y de hacer. Mucha gente lo hizo por sí mismo y se encontraban por $10,000 y $15,000 esos patrocinadores y no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Y desde un principio yo siempre dije que eso era ilegal. Es cierto. Que pagar un patrocinador con la intención de traer a alguien de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela era una ilegalidad porque era un fraude inmigratorio, que en realidad, y es un fraude inmigratorio. Eso debía de haberse basado en algún lazo afectivo por alguna organización de sin fin de lucro, con intenciones genuinas de ayudar a la persona o de traer el ser querido, el familiar del exterior, pero no por un acto comercial. Para mí es equivalente de pagarle a alguien para casarse para obtener los papeles. O sea, desde mi punto de vista, eso fue un fraude migratorio desde el principio y yo me quedé en shock cuando yo vi en las distintas plataformas, en las redes sociales, que las personas estaban ofreciendo eso, que desde mi punto de vista era ilegal desde el principio. Y además yo recuerdo perfectamente haber hecho un programa en el otro programa que teníamos de televisión con este tema y usted lo dijo claramente el primer día. Y además conveníamos en que existen muchas posibilidades legales. En aquel momento existían muchas posibilidades legales a través de la ayuda de un abogado o metiéndote dentro de la propia ley para poder acogerse, pero que este tema del parol, tal y como estaba funcionando, nadie sabía si era una reunificación familiar, si era un parol, si era qué. O sea, esa figura era como que estaba con lo que como se estaba aplicando, estaba totalmente fuera del concepto que realmente definía esa de permiso, ¿no? Para poderse quedar esa especie de libertad condicional humanitaria masiva. Violaba prácticamente ese concepto. Sí, y de hecho hubieron muchísimos casos, yo los veo, donde hay una petición familiar, demora años en actualizarse, aspiraban a entrar el programa de parol de reunificación familiar que existe para Cuba, Haití, no se le daba tampoco, vieron la oportunidad de legalmente traer ese ser querido con un parol
optaron por esa opción también como otra vía de traer a su familiar legalmente, y eso es lo que está en litigio ahora. ¿Hasta qué punto estas personas deben de seguir gozando de ese parol? La jueza ha determinado que gozan de su parol por la totalidad de los 2 años que se le dio, su permiso de trabajo por la totalidad de los 2 años, suspende tanto el aviso en la Gaceta Federal, revocando los paroles, como el aviso que se mandó individualmente a cada persona a través de su cuenta de UCIS, pero eso sí, reservando el derecho del gobierno federal a revisar cada caso y determinar caso a caso algún caso que deseen revocar el parol en un caso particular. ¿Y qué ocurre cuando finalmente concluya ese parol? Cuando ya se han cumplido los 2 años exactos. Esta administración puede decir perfectamente, esto estaba establecido por un periodo de 2 años y los 2 años han concluido de forma masiva. ¿Cambiaría las circunstancias? Bueno, 2 cosas. Primero, la persona debe tener una base legal para permanecer en el país. Estamos hablando de caso cubano, si es una persona que tiene un año y un día. Ajuste cubano, en el caso venezolano, si entró antes del 31 de julio del 2023, TPS, en el caso haitiano, si entró antes de junio del 24, TPS, si presentaron, independientemente de la nacionalidad, un asilo oportunamente, generalmente antes del año de haber ingresado al país, alegando temas de persecución futura, temor a persecución futura o persecución en el pasado por temas de refugio. Entonces, si hay la base legal para que la persona pueda permanecer en el país, entonces creo que la persona puede permanecer. Si no existe la base legal, pues en teoría debe de abandonar el país, pero lo que quedó claro con este fallo, y está sujeto a apelación, pero lo que quedó claro es que no son personas que deben de ser sujetas a deportación expedita. Y eso es un poco técnico, Marian, pero básicamente la deportación expedita es para quien llega a un puerto de entrada y es inadmisible, o quien haya entrado ilegalmente al país, es decir, que no fue admitido legalmente, o quien no bajo parol y lleva menos de 2 años en el país. Y lo que ella está argumentando es que la revocación del parol con la intención de iniciar proceso de deportación expedita para aquellas personas que entraron con parol no es legal, que estas son personas que mínimamente tienen el derecho de un proceso pleno antes de un juez de inmigración, porque sí entraron legalmente. Y eso yo creo que es razonable. Una persona que ha entrado de forma legal a este país, que tiene su permiso de trabajo, incluso que le han dado 2 años, este tema de la deportación expedita, yo creo que está fuera del mango. Pero bueno, yo no soy la experta legal que es usted. Hay otro tema que a mí me tiene realmente un poco con los sentimientos encontrados. Por un lado, yo estaba escuchando lo que ocurrió con Kilmar Abrego, con este salvadoreño que dice la familia que era un hombre bueno, que llevaba 10 años aquí en Estados Unidos, casado, padre de un hijo, que no tiene nada que ver con las pandillas, pero tienes por otro lado al gobierno que dice que por información que le llegó este hombre tenía una lista bastante amplia de delitos cometidos en El Salvador que no prescriben. Por un error administrativo, error administrativo, al individuo lo deportan y lo meten en la cárcel del CECOT, que es donde están todos los pandilleros del MS-13. Y se inicia una lucha de un juez federal que dice que quiere que lo devuelvan, y la Corte Suprema que determina finalmente que sí, que lo tienen que devolver, y que además le da la razón al federal para que regrese. Pero dentro de esa misma sentencia de la Corte Suprema, y aquí es donde voy con usted, dice, no se establece un plazo límite para ello y se exige al Tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe efectuar este traslado de forma que la orden judicial no choque con la potestad del Ejecutivo para manejar la política exterior del país. Y ahí es donde Bukele dice ayer, a ver, ustedes perdieron la jurisdicción, este individuo está ya en salvadoreño y nosotros no tenemos por norma liberar terroristas porque este hombre para nosotros es un terrorista. Pat Bondi dice, si la Corte Suprema dice que hay que devolverlo y Bukele acepta, nosotros le mandamos un avión para repatriarlo. Pero entre peras y manzanas, ¿qué pasa si el individuo es inocente? Quiero decir, si se ha debido a un error realmente administrativo, ¿no sería mejor que se cumpliera? Y aquí yo tengo que ser muy clara, peras o manzanas. Si nosotros estamos diciendo que la Corte Suprema de Justicia es la última palabra en legalidad, no podemos hacernos los tontos ahora. Si la Corte Suprema de Justicia dice que ese individuo tiene que ser regresado a este país y entonces tendrá la oportunidad de demostrar en un juicio si es y si no es, o devolverlo a El Salvador, pero ¿no sería más normal eso? Cuénteme, porque yo tengo de verdad que ahí tengo un sentimiento un poco encontrado. No, y con toda razón. Y la verdad que es un tema muy complejo.
Este individuo se le otorgó a través de una corte de inmigración en el 2019 un recurso que se llama la retención de remoción. Eso quiere decir, para personas que aplican para asilo, puede porque no presentó antes del año o por algún otro motivo. Básicamente, una retención de remoción es un reconocimiento de un juez de inmigración que esta persona enfrentaba una probabilidad de persecución en el país de origen por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política. Básicamente, ese dictamen tomó lugar, fue otorgado, es una deportación con la retención de que la persona no puede ser deportado al país de origen donde precisamente corre peligro de probabilidades de persecución si es devuelto a ese país. Esa es la orden que él tenía. Por eso dijeron en un principio que él nunca debía haber sido deportado a El Salvador, porque precisamente la orden del juez de inmigración prohíbe eso. Ahora bien, habiendo sucedido esto, él presentó una demanda a través de sus abogados. En la demanda, él alega que se le violó sus derechos bajo la ley de retención de remoción, que se le violaron sus derechos constitucionales bajo la de debido proceso legal, que violó también sus derechos bajo la ley de procedimientos administrativos y sus derechos bajo un recurso de habeas corpus, porque ni siquiera tuvo la oportunidad de presentarse ante una corte federal. Al final de cuentas, ¿qué pasa? Que el gobierno federal está diciendo, bueno, pero ya está fuera de nuestras manos porque está en una jurisdicción fuera de los Estados Unidos, un país soberano, El Salvador, y por lo tanto los abogados del demandante de Abreu García piden que le dejen de pagar el CICOT la tarifa que le corresponde a la de Abreu García, que le pidan al gobierno de El Salvador que lo entreguen a la embajada o el consulado americano en San Salvador para que entonces sea devuelto, para que retome el estatus migratorio que lo ocupó antes de ser enviado erróneamente a El Salvador. O se compruebe, abogado, en una corte quién tiene la razón, porque al final del día también es contradictorio, porque usted sabe mejor que nadie, usted es abogado. En muchos casos, cuando uno tiene que hacer una entrevista, citar un asilo, hay personas que quieren venir a este país simplemente porque porque su familia vive aquí y entonces no se pueden acoger a ninguna otra figura migratoria y de repente abogados sin escrúpulos les dicen, mira, vamos a ir a lo fácil, vamos a decir que necesitas un asilo. Y entonces se ha prostituido, y estoy utilizando la palabra perfecta, se ha prostituido la figura del asilo, porque el asilo es una figura internacional que se le da a cualquier persona cuya vida realmente depende de un hilo o su libertad depende de un hilo en el país de donde procede. Pero, oiga, usted sabe mejor que yo que aquí hay gente que quiere ganar $5 más y que su familia vive acá y tiene una casa en Orlando y entonces yo quiero la misma casa en Orlando y voy a aplicar asilo. Entonces se ha prostituido tanto decirle a un juez, mi vida corre peligro, estoy en peligro, estoy haciendo todo eso, que al final, ¿qué de razón hay si en El Salvador, según testigos y según informantes, se puede demostrar que este hombre tenía una larga lista convicta en este país? Vamos a una pausa y me lo contesta. A ver, abogado, yo les sigo, estamos conversando con el abogado Ángel Leal. Yo me sigo confesando porque yo sigo todavía con esta especie de desazón donde yo no sé realmente qué pensar. Porque por un lado yo digo, vamos a ver, es cierto, vamos a pensar que el individuo aquí en Estados Unidos estaba ilegal en los Estados Unidos, pero es inocente, pero tiene una larga lista de crímenes que ha podido cometer en El Salvador. Entonces Bukele dice, yo no suelto terroristas, yo no he hecho lo que es El Salvador de ahora por liberar a todos estos terroristas y que vuelvan otra vez a agruparse. Y por otro lado tienes mi otra parte que dice, oiga, y si es inocente y le han metido en el CECOT con todos esos individuos sin que se pueda demostrar realmente si lo que dijo ese informante es o no es y sin que sus abogados puedan poner las pruebas sobre la mesa. Y eso me tiene como que un poco mal. Su instinto está correcto, Marian, totalmente. Esto era totalmente innecesario. Esto se puede hacer legalmente. Si verdaderamente existen antecedentes penales de El Salvador vinculando a este individuo con la MS-13 de tal manera que constituye una amenaza a la seguridad o que esté implicado o envuelto en actividades terroristas, es una base de deportabilidad, lo hubiera descalificado para esa retención de remoción. Lo que tenía que haber hecho una moción de reapertura con esa misma Corte de Inmigración que le dio la retención de remoción en el 2009, diciendo, aquí están las pruebas del Salvador, este individuo les mintió a ustedes, que este individuo tiene una serie de antecedentes penales y por lo tanto queremos que la Corte reconsidere la decisión y que le retire su retención de remoción, porque ya no estamos hablando de un individuo que es
víctima de posible persecución por creencias políticas o por características innatas, sino una persona que tiene antecedentes penales de carácter delictivo, que ha cometido crímenes, que ha cometido delitos penales. Entonces ellos pudieron haber hecho eso. La Corte lo pudo haber considerado. Es más, lo pudieron haber deportado a cualquier tercer país. O sea, lo pudieron haber deportado a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Venezuela, al país que le diera la gana. Porque este individuo no era reclamado, ¿verdad, abogado? Por El Salvador en ese momento. No, Él llegó. ¿Y de dónde salió lo del error administrativo? ¿Quién fue el que dijo ese tema del error administrativo? Que era lo que yo quiero. Yo estaba buscando como loca lo del error administrativo para ver qué venía. Bueno, el error administrativo viene que deportaron a alguien que tiene una protección en contra de la deportación en El Salvador emitido por un juez de inmigración. Ahora, la misma abogada del Departamento de Justicia, cuando en este caso es la que dice que admite que fue un error administrativo el haberlo deportado, y cuando la Corte le pide explicación por qué me deportaron a esta persona que tiene una orden de retención de remoción, que en inglés se llama withholding of removal, ¿por qué me estás deportando a alguien que tiene un withholding of removal? La abogada dijo, bueno, porque fue un error. Eso ya el gobierno está como que diciendo, bueno, no fue tanto un error porque ahora lo quieren implicar con la MS-13. Pero si no, no le mandarían un avión, porque lo que dijo Pat Bondi, yo me agarro a lo que cada uno dice. Si no admitieran de alguna forma ese error, entre comillas, Pat Bondi nos estaría ofreciendo, si Bukele decide traerlo para acá, mandar un avioncito para buscarlo y repatriarlo. Ahora, yo creo que en este caso, abogado, tiene más culpa el indio que el que la hace con... Porque si Bukele quisiera realmente... Si esta administración le dice, me lo tienes que traer, de la misma forma que me lo llevé, este individuo viene. Y ahí es donde está mi cuestionamiento. Yo puedo apoyar a esta administración en muchas cosas, pero cuando hay que pegar un tirón de oreja, lo pego igual. Si la Corte Suprema de Justicia, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, las utilizamos como es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que nuevamente hay que comenzar los vuelos de deportación, hay que obedecer. Oiga, pues si se obedece una, se tiene que obedecer otra. Totalmente. Y aquí hay otra realidad también. ¿Hasta qué punto está bajo el control salvadoreño y el control americano? Recuerden que están mandando a las personas al CICOT, donde el gobierno americano, el Departamento de Seguridad Nacional, está pagando para que estas personas sean detenidas allá. Y de hecho, en sus primeras declaraciones, la secretaria Kristi Noem dijo que parte de las herramientas en su equipo de herramientas para aplicar la ley de inmigración era mandar personas al CICOT. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente está fuera de la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional dejar de pagar la cuota que le corresponde a este individuo en particular para que lo dejen de detener? Eso sí, está en El Salvador. De cualquier manera, el gobierno salvadoreño tendría que acceder a entregarlo a la Embajada Americana en San Salvador para que sea devuelto, y ahí es donde viene el detalle. Por eso la Corte Suprema no exige la devolución de la persona, sino pide que se facilite la devolución de la persona, y cuáles son los esfuerzos que se están tomando para facilitar el regreso de la persona. Porque... es un tema complicado. No, porque la Corte Suprema no tiene jurisdicción. La Corte Suprema, en el momento que ese individuo puso un pie en El Salvador, se perdió la jurisdicción completa de Estados Unidos sobre ese individuo. Él es salvadoreño. Es la choca de poderes de la independencia judicial y el poder ejecutivo de sus relaciones exteriores. Abogado, no sabe cómo le agradezco, como siempre, que usted haya sido tan amable de estar con nosotros. Hacemos una apuesta, vamos a ver, usted es el que sabe aquí. ¿Usted qué cree que va a pasar al final? ¿Cree que él regresará? Porque estaba escuchando a algunos legisladores demócratas que decían, nos vamos a ir a El Salvador y le vamos a exigir a Bukele. Esto no es una cuestión de exigencia, es una cuestión de voluntad, porque él es al final del día, nos guste o no nos guste, es un ciudadano salvadoreño, considerado un terrorista para este gobierno, supuestamente con delitos dentro de El Salvador. O sea que la cosa no es tan fácil como una persona que no tuviera ninguna vinculación, absolutamente ninguna, con la Mara, ni en El Salvador ni acá, que hubiera sido simplemente un error. Aquí todavía se nos pone complicado el caso. Yo creo que lo que debería de suceder es una solicitud formal de parte del Consulado Americano en San Salvador a las autoridades salvadoreñas y la liberación de esta persona porque se cometió un error, para que sea entregado, para que entonces enfrente de nuevo su proceso de corte de inmigración a ver si realmente califica para este recurso o no, con debido proceso legal antes de una corte de inmigración. Abogado, ¿qué recomienda usted como experto? Y cuando digo como experto, yo insisto mucho
Y me parece que además si algo tiene que hacer una persona y ahorrar es contratar siempre a un abogado y además un abogado que tenga credibilidad para cualquier proceso migratorio que tenga que hacer. O sea, esto no es un chiste, no es un juego, no es como esa gente sin escrúpulos que te dice, mira, yo no te voy a cobrar, yo te relleno los papeles, yo te lo hago, porque al final se cometen, bueno, muchísimos errores que puede costar la estadía de esa persona acá. Bajo su experiencia más que probada, ¿cuál sería su recomendación hacia personas, más de 530.000, que ahora mismo este juez federal ha bloqueado temporalmente la decisión de que se les pueda revocar su estatus? Si alguno de ellos todavía no se ha acogido a ninguna figura, ¿cuál sería su recomendación? Que no se confíen que van a contar con los 2 años de paro, porque esa decisión está sujeta a apelación. También pudiera haber un proceso de revisión individual para revocar los paroles, que es lo que me está preocupando ahora, porque la jueza sí le está concediendo o está conociendo ese poder que tiene el gobierno federal de revocar el parol individualmente. Así que por favor investiguen bien sus casos para ver para qué pudieran calificar, si el recurso está presentado, si califican para un recurso legítimo para el cual pudieran calificar, si todavía tienen oportunidad de presentar un asilo oportunamente antes del año, si es posible, y sobre todo tomando en cuenta siempre, porque acaba de salir una directriz de la Corte de Inmigración, que si hay un asilo incompleto, que no es un caso real, legítimo, defendible de asilo, la Corte tiene la potestad de desestimar el caso de una vez y firmar una deportación expedita. Eso salió el 11 de abril. Así que hay que tener mucho cuidado de que lo que vayas a presentar lo esté presentando genuinamente, porque usted realmente tiene miedo de ser devuelto a su país de origen y no por ganar tiempo o buscar la forma de quedarse en el país a como de lugar. Mire, en mi país siempre se dice no se pueden dar duros a pesetas y lo barato al final del día termina saliendo a veces muy caro. Yo le quiero pedir, yo sé que usted puede hacerlo, pero yo le quiero pedir, por favor, si es usted tan gentil de proporcionarnos el número de teléfono. Hay muchas personas seguramente que nos están escuchando, que están dentro de ese proceso, que quizá quieren una revisión, quieren conversar con usted. Yo sé que tiene las oficinas además aquí en Doral, en el corazón de Doral. Denos, por favor, la información para esas personas que nos están escuchando, abogado. Ay, muchísimas gracias, María, muy amable de su parte. El 305-856-3139, 305-856-3139. Estamos a disposición de la audiencia y de la comunidad. Muchísimas gracias, abogado. También nos hemos quedado con el número de teléfono. Si alguno de ustedes, cuando abramos línea, quiere que le repitamos este teléfono y ponerle en contacto con la oficina del doctor Leal, nuestra productora con mucho gusto también lo va a hacer. Gracias, abogado. No, a usted, María, un gusto saludarle siempre. Hasta luego.